Hoy la protesta contra la mina de uranio de Retortillo se ha trasladado hasta el centro de Salamanca. 1 millar de personas se han manifestado contra los proyectos de la empresa Berkeley. Denuncian que se permita ser la única explotación minera a cielo abierto de Europa y consideran que afectará al medio ambiente de sus municipios. Buenas noches. Cerca de 2.000 personas viven en Castilla y León la situación límite de no tener una vivienda donde resguardarse. Es un drama invisible que hoy se busca visibilizar con el Día Internacional de las Personas sin Hogar. En toda España se calcula que hay 40.000 personas en esa complicada situación. La mitad de ellas vivirían literalmente en la calle. Hoy vamos a contarles que se puede salir de ese infierno escuchando a Francisco. Logró salir adelante y ahora es voluntario para ayudar a otras personas que pasan por ese bache. Así ha quedado una discoteca de Adeje, en Tenerife. El suelo se hundió cuando disfrutaban de la noche decenas de personas. Hay 40 heridos, 2 de ellos en estado grave. Cayeron de una altura de un piso. Las primeras investigaciones apuntan a que falló el forjado del local. Los efectos que está teniendo la sequía en nuestro campo y en nuestra economía son innumerables. Hoy les vamos a contar uno más. Hay escasez de paja y los precios se disparan. Hasta el doble que otros años se paga por tonelada. Los camiones de empresas de la comunidad no paran de cargar y salir para abastecer a otras zonas como Galicia o Extremadura, donde ya no es fácil conseguir forraje. Aquí aún hay reservas de lo que se guardó de la buena cosecha del año anterior. Nosotros, aunque le metíamos 5 camiones o le metíamos 6 camiones, este año igual necesita el doble y el incremento, pues un 50% de lo que valía el año pasado. La semana comenzará fría y sin lluvia, sol y nubes altas en toda la comunidad. Bajan las temperaturas mínimas y esta noche se esperan fuertes heladas. 6 provincias están en alerta amarilla por frío. Se podrían alcanzar los 9 grados bajo cero. En España hay unas 40.000 personas sin hogar, según los datos de las ONGs que trabajan para ayudarles. La mitad de ellas vivirían literalmente en la calle. Este domingo se ha celebrado el Día Internacional de los Sin Techo. En Castilla y León se calcula que unas 2.000 personas sobreviven en esta complicada situación. Les queremos contar el testimonio de Francisco. Él vivió en el monte durante años, acabó destrozado por el alcohol y, sin embargo, es ejemplo de que se puede salir de cualquier infierno. Ahora es voluntario en Palencia. Francisco vivió 27 años de su vida en un monte. Se me congelaron los pies, me alcoholicé. Pasó 14 meses en Cáritas retomando las riendas de su vida, superó su alcoholismo y recondujo su relación con la sociedad. Ahora vivo en un piso para mí solito y como estoy agradecido a lo que Cáritas ha hecho por mí, pues todos los días vengo aquí a colaborar. Tiene claro que para ayudar de verdad hay que implicarse, por eso ahora es voluntario en el centro de acogida. La gente tiene que ayudar, pero más que ayudar tiene que hablar. Francisco bien sabe que la gente sin hogar sobre todo necesita motivos para querer salir de la calle. Lo importante es tener una fe, una esperanza por levantarse y tener alguien o algo por el que luchar. Su sonrisa ahora aparece cuando sueña con su futuro. Cuando pueda irme pues a un pueblecico de estos que de montaña, o sea, pero ya no caminando ni robando, no, sino vivir. Es un hombre nuevo que recibe el cariño de su nuevo entorno, porque esa es la mejor ayuda y ahora él también la ofrece a las personas que sufren lo que él sufrió en su día. 40 personas han resultado heridas esta pasada madrugada en una discoteca de Adeje, al sur de Tenerife. El suelo se desplomó y los afectados cayeron hacia el sótano de una altura de un piso. El socavón se abrió unos 4 metros cuadrados. El alcalde de la localidad achaca lo ocurrido a un fallo del forjado del local. Las lesiones de los heridos son en su mayoría leves, aunque también hay 2 de carácter grave. Entre los afectados hay ciudadanos de nacionalidad española, pero también británica, francesa, belga y rumana.
En Salamanca, cerca de 1 millar de personas se han vuelto a manifestar en contra de la mina de uranio de Retortillo. Esta vez han llegado desde los pueblos para concentrarse en la capital. Luchan contra los proyectos de la empresa Berkeley, incluido el malestar que ha suscitado la ampliación que la empresa minera quiere llevar a cabo en Villavieja de Yeltes. Los vecinos denuncian que sea la única mina a cielo abierto de Europa. Han recibido el apoyo de los líderes regionales de Podemos y de Izquierda Unida. Es preocupante, insisto, que una administración autonómica como la Junta de Castilla y León se pliegue al dinero y se pliegue a los intereses espurios de una multinacional como Berkeley. Estamos viendo cómo esta empresa se le está poniendo todas las facilidades, en definitiva, para un proyecto que lo que pretende es abrir una mina que no existe en ningún otro sitio de Europa Occidental y que promete unos puestos de trabajo en un proyecto que va a durar 10 años y que a cambio de 10 años se hipoteca la agricultura, la ganadería de la zona y los puestos del propio balneario. La empresa Plastic Omnium emprende una ampliación de sus instalaciones en Arévalo, para lo que invertirá 5 millones de euros. Además de aumentar la plantilla, que hoy ronda los 620 empleados, el reto es fabricar depósitos de combustible para las marcas Ford y Opel. Su recorrido desde el año 1990, fecha de su instalación en Arévalo, no ha hecho más que crecer de forma próspera. Plastic Omnium, empresa dedicada a la fabricación de equipamientos exteriores, maleteros, portones y depósitos de combustible para vehículos de diferentes marcas como Peugeot, Citroën, Nissan o Renault, está ampliando sus instalaciones ante el requerimiento de nuevos clientes. De esta forma llegará a los 40.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Nuevos clientes Ford y Opel en España, y tomamos la decisión de ampliar nuestras instalaciones en Innergy. La obra se trata de ampliar aproximadamente unos 1.600 metros cuadrados. Por vez primera entregarán esta producción a clientes que se hallan a 400 kilómetros de distancia, aunque el tránsito de camiones de gran tonelaje es constante en esta fábrica, la mayor en España de esta firma. Del orden a 80 camiones diarios salen de la factoría que, a modo de ejemplo, produce en estos momentos en torno a 4.500 parachoques al día. La inversión supone aproximadamente unos 5 millones de euros, de los cuales 2,5 millones aproximadamente serán destinados a lo que es la ampliación propia del edificio. Esto implica también un incremento en la plantilla que llegará a superar los 630 trabajadores. Se prevé que estas obras estén finalizadas y la nueva maquinaria funcionando antes de que comience el próximo verano. Por culpa de la sequía hay escasez de paja. El precio este año se ha duplicado respecto al de la campaña pasada. Desde Castilla y León salen a diario pedidos para otras zonas de España. Aquí se está tirando de lo guardado de la cosecha pasada. El problema se va a acentuar el año que viene. Lo hemos comprobado en el Cerrato Palentino. Aquí la máquina no para de cargar camiones a diario. Los ganaderos llaman para hacer pedidos continuamente. De esta empresa del Cerrato Palentino salen unas 160 toneladas de paja cada semana. En unas horas estos paquetes van a estar ya en Lugo, porque Galicia y Extremadura son las comunidades autónomas vecinas que más paja demandan por el nefasto verano que han sufrido. El tema de Galicia, pues han enchilado muy poca hierba y al tener menos hierba, pues nosotros al que le metíamos 5 camiones o le metíamos 6 camiones, este año igual necesita el doble, porque sus vacas no tienen que comer. Carlos da salida a lo que conservó del verano pasado. Este apenas ha recogido un 10% de lo normal. El año pasado hicimos 6 millones de kilos y este año hemos hecho 300 toneladas. Y si hubiéramos estado parados, casi mejor, porque lo que hemos empacado, mala paja, piedras, tierra, mal. El precio se ha duplicado, de 30 euros la tonelada el año pasado a los 73 euros a día de hoy. Eso sí, se sincera sabiendo que no pueden hacer leña del árbol caído. El que es cliente, no te puedes aprovechar de él porque le servimos un constante, nosotros vivimos de ello y bueno, pues tienes que ponerte un poco la mano en el corazón y tienes que tener un poco en cuenta el tema de los precios. Y lo peor, nos dice, está por llegar. Visto lo visto, la próxima campaña la escasez de producto será aún mucho mayor. El número de abejas se ha reducido casi a la mitad en los últimos años. El sector vive un momento crítico. Estaba asediado ya por la llegada de especies invasoras y la sequía les está dando la puntilla. Este año la producción de miel ha descendido de forma considerable. Colmenas totalmente despobladas es el balance de la falta de agua en los meses de primavera y estío.
La escasez de precipitaciones ha condicionado la actividad económica de cientos de apicultores en la comunidad. Este año pues ya empezamos mal de primavera, que no llovió nada, la reducción de la producción de la miel es sobre el 70% por ahí, el de polen también bastante elevado, el 80% o incluso más elevado, depende en qué zonas. Otro factor que ha determinado esta reducción de las abejas en las colmenas ha sido la propagación en los últimos años de la varroa, un parásito que se instala en las crías del insecto y que disminuye su actividad. Además, la apicultura pasa por el problema de la llegada de nuevas especies invasoras como el avispón asiático. Es una especie invasora que ha venido hace pocos años, pero que ya empieza a ser una auténtica plaga, sobre todo en la zona de Galicia, el País Vasco, incluso ya hasta en Castilla y León. Yo en Vinuesa particularmente ya he visto algún nido. Salamanca es la provincia de la comunidad que más explota sus campos con apiarios, donde existen pueblos enteros que viven de estas granjas de abejas. Intur acaba de cerrar sus puertas hace poco más de media hora. Termina una edición a la que han asistido 40.000 visitantes, según ha comunicado la organización. También ha hecho balance de la Junta y asegura que se han producido 26.000 contactos comerciales, un 6% más que el año anterior. Una feria que sirve para descubrir todos los atractivos del cada vez más pujante turismo de interior. Intur se saborea con los 5 sentidos. Para relamerse de gusto, sírvanse estos bocados portugueses. Queixo da serra, típico da zona. Muchos jóvenes han acreditado novamente na capacidade de producir viño. El olfato se activa cuando pasamos al lado del producto español por excelencia. Jamón de Teruel, la denominación de origen más antigua de España. Llevamos desde 1983 haciendo jamón de denominación de origen. A las lecciones vivientes de historia nos las cruzamos paseando. Para que la gente sepa que León tiene un pasado romano. Y en clase práctica tiramos de tacto para volver a la edad moderna. El arco, el carcar y la flecha. La vista se llena al asomarnos a Galicia, cuando descubrimos desde el mapa La Rioja y al adentrarnos en la cueva de El Soplao, en Cantabria. Está considerada una de las 5 mejores cuevas del mundo. Y a estas alturas solo nos falta un sentido, el oído que presta este Papá Noel gigante a los pequeños. El invitado de este año los concentra todos. Hacemos Kathak, una de las 8 danzas clásicas que se realizan en la India, dice esta joven bailarina. Miren sus colores, escuchen los cascabeles. Huelan, paladeen y, en definitiva, sientan la cultura de la India. Destreza, temple y limpieza son algunas de las características que no pueden faltar en un buen cortador de jamón. León ha acogido la 3ª edición del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón a Mano, una cita en la que han participado 7 destacados profesionales de todo el país. También se ha medido la precisión, tenían que elaborar una bandeja de 100 gramos exactos de jamón. La templanza, de cómo sacan la loncha de principio a fin, que la sacan al principio limpia, entra limpia y sale limpia, la loncha cuadradita, como fuera una tarjeta de crédito un poquito más pequeña. Bueno, la forma luego de, según está la loncha, cómo la colocan, cómo la emplatan. El protocolo es importante en todos los ámbitos de la vida, pero hoy vamos a descubrir que también es imprescindible en la empresa, sobre todo si esa empresa quiere vender en el ámbito internacional. A partir de mañana, 800 profesionales se van a reunir en Valladolid para hablar de protocolo y empresa. Saber cómo se pone la mesa es protocolo, o de qué manera se colocan las banderas. El protocolo nos afecta a todas las personas, porque es la mejor manera de procedimentar algo para relacionarnos y hacerlo con naturalidad. Pero este encuentro pretende superar lo que siempre hemos entendido por protocolo. Objetivo fundamental es transmitir a la sociedad civil que el protocolo es una potente herramienta de comunicación para poder trasladar los mensajes a los públicos objetivos de la institución que se refiera. Otro de los objetivos es concienciar a pequeñas y medianas empresas para que apuesten por el protocolo, ni más ni menos que unificar todas las herramientas para comunicar de forma más eficaz. Marketing, publicidad, comunicación, protocolo, organización, relación pública, etc. Ingredientes fundamentales, por ejemplo, a la hora de exportar nuestros productos y servicios. Hacer negocios en el extranjero, que hoy es algo absolutamente normal, es importante conocer las culturas,
y conocer las distintas características de las distintas personas. 82 ponentes y más de 800 profesionales que se dan cita en Valladolid hasta el miércoles. El Estatuto de Autonomía es la norma básica que marca cómo debe funcionar cada comunidad autónoma. El de Castilla y León ha cumplido esta semana 10 años desde su última reforma de fuerte contenido social. Desde su aprobación en 1983, nuestro estatuto ha sido reformado en 3 ocasiones. Echamos la vista atrás hasta el 21 de noviembre de 2007. En este acto en el Senado terminaba la tercera y hasta ahora última reforma del Estatuto de Castilla y León. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Al abrir el Estatuto podemos ver el primero. Nuestra comunidad reivindica su madurez autonómica y también el sentido identitario de su ciudadanía. Pero la novedad más importante la encontramos aquí, en la calle. La idea de que todas las personas tienen que tener, digamos, una mínima renta asegurada por el Estado para garantizar su subsistencia es una idea del Estado social, es una gran conquista de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La renta garantizada de ciudadanía, la que se percibe tras agotarse las prestaciones de desempleo, pasaba a ser reconocida como derecho. Lo mismo con la educación, las becas o las ayudas al estudio. El tema del reconocimiento de derechos y deberes dentro del Estatuto. Ese fue quizá el aspecto más destacado. Entre esos derechos, uno que no aparecía entonces en ningún estatuto. La orientación sexual, prohibiendo que directa o indirectamente se genere cualquier tipo de discriminación por esa causa. Pero al margen del contenido social, en esta reforma también se aspiraba a asumir las competencias sobre la cuenca del Duero, un objetivo que acabó frustrando el Tribunal Constitucional. La Unión del Pueblo Leonés quiere recuperar el terreno perdido en los últimos años y abrir una nueva etapa de estabilidad olvidando las luchas internas. Luis Mariano Santos es el nuevo secretario general. Ha sido elegido en un congreso que la formación leonesista ha celebrado este domingo. Toma el relevo de Eduardo López Sendino. Por primera vez en mucho tiempo la UPL afronta su congreso con tranquilidad y sin tensiones. La ausencia de conflictos internos permite un relevo normalizado en el que el foco de atención se pone en el principal objetivo del partido, un referéndum autonómico. Nuestro objetivo es tener un marco autonómico propio que englobe a la región leonesa, León, Zamora y Salamanca. Y mientras esto sucede, lo que tenemos que ser es un partido fuerte para intentar influir en esas políticas centralistas. La región leonesa que defiende la UPL incluye a Zamora y Salamanca, por lo que en esas provincias necesitan expandirse por si la reforma constitucional abre una puerta a su sueño. Por razón de ser el procurador en las Cortes, está mucho más en contacto con Zamora, con Salamanca, con la provincia, y en definitiva es lo que pretendemos potenciar la provincia, pretendemos potenciar la unión del leonesismo. Pero el partido también necesita hacerse más fuerte en León. De los 7 concejales que llegó a tener en la capital en los 90, por ejemplo, se ha quedado en uno. La escisión del PALU les debilitó y en este congreso escenifican el reencuentro. También intentarán atraer al leonesismo social. Que está muy presente en nuestra sociedad, pero que en los últimos años no ha tenido una sintonía importante con el partido. López Sendino cede el brazalete de capitán a Luis Mariano Santos, según la metáfora que ellos mismos aplican, para dejar claro que el equipo se mantiene. La UPL busca estabilidad para recuperar el terreno perdido en un momento clave. El independentismo se quedará a las puertas de la mayoría absoluta en Cataluña. Lo dicen 2 sondeos de intención de voto. La fuerza política que obtendría más apoyos sería Esquerra Republicana, liderada desde prisión por Oriol Junqueras, mientras que En Comú Podem podría tener las manos de la llave al gobierno de la Generalitat. El independentismo se quedaría a 1 o 2 escaños de la mayoría absoluta. Lo muestran las encuestas de Metroscopia para El País y La Razón. Esquerra Republicana quedaría así a la cabeza, a pesar de que su líder Oriol Junqueras sigue en prisión. Le sigue Ciudadanos, la formación que más subiría. Yo me voy a dejar la piel para formar un gobierno alternativo que escuche a todos los catalanes y que pare el procés. En tercer puesto, los socialistas catalanes. La capital de la edición en castellano tiene que seguir estando en Barcelona. Por detrás, Junts per Catalunya con Puigdemont en Bélgica y En Comú Podem. Ellos, los comunes, podrían hacer de árbitros en estas elecciones si, como dicen las encuestas, independentistas y constitucionalistas quedan en bloques idénticos. Pedro Sánchez, la derecha española no paga traidores. Le advertía después de que los populares le hayan dicho al PSOE que si se reforma la Constitución será para recentralizar.
Hay unos que se fugan a Europa, pero luego nos quieren dejar sin las ayudas europeas. Esto es muy importante recordarlo. En las elecciones anteriores el bloque constitucionalista no llegó al 40% de los votos. Ahora subiría un escalón hasta el 46%. Y las declaraciones más comentadas del día las ha hecho Carles Puigdemont en una entrevista que publica La Vanguardia. Asegura el expresidente y candidato de Juntos por Cataluña que la Unión Europea es un club de países decadentes y obsolescentes. Por eso, escuchen, propone que Cataluña vote en un futuro si desea seguir o no en la Unión Europea. El tradicional pan candeal puede ayudarnos a dejar de comer entre horas. Es el curioso resultado de un estudio de investigación del área de tecnología de los alimentos de la Llutera, en Palencia. Han descubierto que la corteza de este pan tiene una digestión más prolongada que puede ser beneficiosa para la salud. Es uno de nuestros panes más típicos, el de candeal, y ahora sabemos que además tiene mejores propiedades para la digestión. Todos los panes son sanos. Que en algunos aspectos uno puede ser un poquito mejor, en otros otro puede ser un poquito mejor. Bueno, en este caso y de esto que estamos hablando, pues el pan candeal tiene ventajas. Y de lo que hablamos es de su corteza, o mejor dicho, del almidón que hay en su corteza. Sí que se puede decir que la corteza de estos panes típicos que tenemos en Castillas, metidos en harina y con poca agua, es una corteza que le iríamos digiriendo de una manera más progresiva, lo cual en principio parece que es positivo. Es decir, si vamos degradando en nuestro organismo el almidón de una manera más lenta, así será también el incremento de glucosa en nuestra sangre. Como el pan candeal está elaborado con poca agua, la liberación de azúcar es más lenta. Si tenemos una rápida subida en sangre, también lo que tenemos es una rápida bajada. Entonces eso parece ser que está relacionado con la sensación también de hambre y bueno, y es conveniente que las comidas que tengamos pues nos den esa energía liberada de una manera progresiva hasta que tengamos las próximas comidas, ¿no? Y ante la eterna pregunta, ¿qué es más sano, la corteza o la miga del pan? Aquí tienen la respuesta. En cuanto a la rapidez en que se asimilan esos almidones, digamos que la corteza ahí tendría un punto positivo, o sea, se asimilarían o los procesaríamos en el organismo más lentamente que los de la miga. El estudio publicado en una revista internacional puede que no cambie nuestros hábitos de consumo, pero ahora sabemos que nuestro pan favorece las digestiones más lentas y así evitamos comer entre horas. En Valladolid se instalan casas para las aves en parques y en espacios naturales y ahora también se apuesta por dar facilidades a otra especie, a un mamífero, a los murciélagos. Estos mamíferos son muy beneficiosos para el entorno. Funcionan, por ejemplo, como insecticida natural para el control de plagas. En torno a 30 personas han hecho con sus propias manos estas cajas que servirán de nido para diversas aves. Se han instalado en varios árboles del paraje del Tomillar, en las afueras de Valladolid. Las más grandes son para lechuzas y cárabos y las pequeñas para murciélagos, una especie animal que no suele despertar mucha simpatía entre la gente, pero que cumple una misión muy útil en la naturaleza. En ciertas zonas, en arrozales y demás, donde hace instalación de cajas nido y refugios de murciélagos para combatir las plagas de diferentes especies que atacan en este caso a los cultivos. Y en nuestro caso la ciudad, pues mosquitos e insectos en general, son los perfectos insecticidas. Las cajas son simples y con su colocación pretenden favorecer el asentamiento de los murciélagos. Se meten en grietas de edificios, es decir, necesitan sitios para poder invernar, incluso para reproducirse. Los murciélagos eran típicos de zonas rurales, pero cada vez es más común verlos en las ciudades. Dicen los expertos que en Valladolid están repartidos por toda la capital, aunque mucha gente no se dé cuenta de su presencia, que es más notoria en las noches de verano. Son aficionados a la ciencia y están trabajando incluso con clubes de Estados Unidos. Los niños de Espinosa de los Monteros ya son conocidos como los pequeños Einstein. Es el espectacular resultado del proyecto Espiciencia, un taller para despertar la vocación científica en el mundo rural. En el aula de ciencia, hoy toca aprender el concepto de densidad. La densidad es la masa y el volumen que tienen las cosas líquidas. Estoy mezclando aquí agua con colorante, ketchup y un poco de jabón. Aquí tienen todos los materiales para que desarrollen los conocimientos de una forma amena. El microscopio, lupas,
minerales. Pero Espiciencia también es informática y robótica. Cuando el cable toca la pila, los motores se mueven. Y algunas de las piezas las hemos hecho con la propia máquina. Y naturaleza. En el huerto tenemos compostera, la charca, bancales. Espiciencia en Espinosa de los Monteros es un proyecto pionero y premiado que nació en el 2010, una comunidad educativa que fomenta la vocación por la ciencia y la tecnología en los escolares de las merindades. Las ocupaciones científico-tecnológicas pues no están muy relacionadas con el mundo rural, y es también lo que pretendemos en Espiciencia, que estos chavales que tienen una vocación científica-tecnológica muy acusada, muchos de ellos, que puedan volver aquí a hacer más pueblo con esa formación. Estos pequeños Einstein también comparten sus conocimientos con el resto de los niños a través de las ondas en la radio comarcal. El nuevo libro del escritor y humorista gráfico Peridis recoge la historia real del proceso de restauración del monasterio de Aguilar de Campo, un empeño personal que acabó creando la Fundación del Patrimonio Histórico Santa María la Real y que cuenta en la obra Hasta una ruina puede ser una esperanza. Hasta una ruina puede ser una esperanza. Con esta reflexión de Unamuno titula Peridis su nuevo libro, que relata la recuperación del monasterio de Santa María la Real, un sueño hecho realidad que comenzó cuando, siendo niño, llegó a Aguilar de Campo. Justo al lado del monasterio. No teníamos agua corriente y el agua teníamos que ir a buscarla con unas serradas, unos calderos, al monasterio. La huerta del monasterio nos suministraba patatas, pagando, peras, ciruelas, de todo. Aunque arruinado, el monasterio estaba lleno de vida y fue el juguete de su infancia. Todo lo que soy se lo debo en gran medida, incluso probablemente la profesión de arquitecto, ¿no? Y luego la suerte de contarlo de viva voz a través de las series de televisión, en este libro, etcétera. Entonces, pues me ha hecho arquitecto, me ha hecho caricaturista, porque el románico tiene ese encanto, y me ha hecho narrador. Agradecido amante del patrimonio, Peridis impulsó su recuperación a través de la Asociación Amigos del Monasterio y del entonces novedoso programa de escuelas taller. Un testimonio por capítulos de lo que costó recuperarle y de cómo se hizo y de las consecuencias de aquella recuperación para el propio monasterio, para el pueblo aguilar y para toda la sociedad. Una historia que se incluye en este libro, que sirve para, de forma didáctica y amena, recordar a quienes contribuyeron a que aquella esperanza sea hoy una realidad. Y hoy terminamos en Salamanca. En los últimos años, esta ciudad se ha convertido en referencia para conocer el trabajo de los llamados videocreadores, gracias al ciclo Visiones Contemporáneas. La última de sus propuestas es la obra de la historiadora María Ruido. Con ella terminamos. Feliz semana. Adiós. María Ruido es investigadora y productora cultural desde su condición de historiadora, algo que queda patente en la mayor parte de su trabajo. De manera particular, el ciclo Visiones Contemporáneas ha seleccionado El sueño ha terminado y El ojo imperativo, en el que se reflexiona sobre la inmigración y el proceso colonial a través de una curiosa mezcla de imágenes propias y ajenas, formatos y matices. Mi trabajo viene de ahí, de esos otros recorridos, de utilizar el vídeo con una vocación de reflexión, muy cercana en algunos casos a la fotografía documental. Particularmente cruda es su visión del proceso de inmigración de África a Europa, en el que María Ruido se sumergió de lleno en una estancia en Lampedusa. Una visión, una metáfora de lo que se estaba convirtiendo en la Europa fortaleza, en esa línea militar que separaba Europa del resto. María Ruido es la 15ª invitada al ciclo Visiones Contemporáneas y sus dos trabajos se proyectan en Aldados hasta el próximo mes de febrero.